Dada entonces una función de densidad de probabilidad, como la que se muestra ahí en la figura, van a ocurrir dos cosas fundamentales. Hay que recordar que al igual que para una variable aleatoria discreta, el dominio de la variable aleatoria continua, corresponde al espacio muestral y su recorrido corresponde a los valores que la variable aleatoria puede tomar, dependiendo de cómo se defina. Pero por otra parte, el dominio de la función de densidad de probabilidad corresponde al recorrido de la variable aleatoria, como ya lo tenemos acá descrito. Este es el dominio siempre está en el eje X. Mientras que el recorrido corresponde a la probabilidad asociada a cada uno de los elementos del dominio. Es decir, los elementos comprendidos entre 0 y 1. Entonces, como consecuencia de aquello, para que una función pueda ser función de probabilidad, se deben cumplir ciertos aspectos. Entonces, no toda función puede ser función de densidad de probabilidad. ¿Cuáles son las condiciones? Para que f sea una, le vamos a llamar función de densidad de probabilidad, f de p. La primera de ellas es que la función debe ser positiva o cero para todo y cada uno de los elementos del dominio de f. F tiene que ser f de x tiene que ser mayor o igual a 0 para todos los elementos x que pertenecen al dominio de la función. Este simbolito de acá significa para todos. La función siempre tiene que ser positiva para todos los valores, positiva o igual a 0 para todos los valores del dominio. Y la segunda característica importante para que una función pueda ser función de densidad de probabilidad es que el área bajo la curva de f en el dominio debe ser 0. Perdón, debe ser 1. Lo voy a ir notando así. Este es el área bajo la función, tiene que ser igual a 1. Así lo voy a denotar durante toda la clase. Dos condiciones para que la función pueda ser una función de densidad de probabilidad. Vamos a tomar la siguiente función. ¿Ya? Entonces, dada esta figura, esta es la función f de x. Entonces, f es función de densidad de probabilidad. ¿Puede serlo? Para verificarlo tenemos que verificar dos cosas. Primero, que la función sea mayor o igual a 0 para todos los elementos, para todos los x de la función. Y eso lo podemos verificar fácilmente en la gráfica. ¿Cómo? F de x son los valores que están en el eje y podemos ver que toda la curva está sobre el eje horizontal, sobre x. Entonces son todos positivos. Por eso podemos decir que sí, esta función sí cumple con el primer criterio. La función en el eje y puede superar a 1. Sí, sí puede superar a 1. ¿Superar a 1? Sí, debería. Voy a verificarlo, pero vamos a ver. Ya. Segunda, tenemos que ver que el área bajo la curva de la función sea igual a 1. Esa es la segunda condición. ¿Cómo calculamos el área bajo la curva? En este caso es bastante simple porque son figuras geométricas conocidas. Por ejemplo, acá tenemos un rectángulo. Podemos calcular el área de este rectángulo y sumarle el área del triángulo de arriba, de este área de acá. Entonces vamos con la primera. El área bajo la curva de la función va a ser el área de este rectángulo, que va a ser ¿de qué medida? Fíjense, aquí tiene medida 0,5 y hasta acá llega hasta el 1. Entonces va a ser 1,5, porque todo esto mide 1,5, multiplicado por, aquí se me olvidó marcar, este es el 0,5, multiplicado por 0,5, más el área que está en naranjo arriba,
que va a ser igual al área de un triángulo que tiene base 1, todo aquí mide 1, y altura 0,5 porque va de 0,5 a 1. 1 por 0,5. Si multiplicamos, a mí no me gustan los decimales, lo paso todo a fracciones. Entonces me queda 1,5 que es 3 medios por 1,5, perdón, 0,5 que es 1 medio más 1 por 0,5 que es 1 medio. Entonces aquí me queda 3 cuartos más, y aquí me equivoqué gravemente porque es base por altura dividido 2. Entonces aquí me queda 1 medio por 1 medio al dividir por 2. Entonces aquí me queda 1 cuarto. Ahí sí. Y aquí a 3 cuartos más 1 cuarto, 1. ¿Se dieron cuenta el error? Cuando calculé el área del triángulo era base 1 por altura 0,5 partido por 2. Y había olvidado poner el partido por 2. Entonces ahí lo estoy partiendo por 2, que es lo mismo que multiplicar por 1 medio. Y ahí me da 1. Cumple con la segunda propiedad, por lo tanto la función sí cumple con las condiciones de ser una función de densidad de probabilidad. ¿Qué podemos ver aparte? ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función de este ejemplo son los valores que están en el eje X, es decir, sería el intervalo 0,5 hasta 1. Eso es importante identificarlo en la gráfica. El dominio de la función es 0,51. Y ese dominio de esa función corresponde al recorrido de la variable aleatoria. Entonces, a ustedes le podrían preguntar también, uno podría ir de acá desprender cuál es el recorrido de la variable aleatoria. El recorrido de la variable aleatoria es el conjunto que está abarcando en el eje X, es decir, el mismo dominio de la función.